vida tiene un orden y una manera en que se hacen las cosas. Es propio de nosotros los seres humanos seleccionar a nuestro antojo los métodos y pautas que decimos necesitar para culminar un proceso. Pero a veces nos adelantamos y por lo general resultamos por fuera del marco de lo establecido naturalmente. De ahí que en el argot popular se hayan acuñado dichos y refranes que orientan a las personas a restablecer el debido orden en todo, sin omitir o saltar ningún paso. Uno de ellos es: primero es el uno que el dos. Hoy compartiremos una reflexión que he llamado Antes que el dos es el uno. Y para eso estaremos estudiando el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Antes que el 2 es el 1, porque primero es el Hijo, no solo para escuchar de él. El apóstol Pablo llega entonces a esta ciudad, a Éfeso, y Lucas menciona que se encuentra con ciertos discípulos. Les inquiere si habían recibido el Espíritu Santo, y al escuchar de sus labios que ni siquiera sabían de la existencia de tan necesaria experiencia espiritual y doctrinal, entonces les cuestiona sobre qué se fundamenta su fe como discípulos, y les pregunta: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Esta es la situación de muchos creyentes hoy que se dicen ser seguidores de Jesús, pero que ignoran la verdad y principios del Evangelio respecto a Cristo como el Mesías prometido por el Padre, promesa dada por Dios para salvación de toda la humanidad. En medio de una cultura tan religiosa como la nuestra, es común ver que la mayoría que se dicen ser creyentes solo han escuchado, solo han oído mencionar de Jesús, pero la realidad es que no le conocen ni a Él ni a su doctrina, que demuestra claramente el propósito y la voluntad de Dios para sus vidas. Primero es el Hijo, no solo para escuchar de Él, sino también para encontrarse con Él. En este relato, estos hombres habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan, lo cual significa que su fe cristiana se apoyaba en muy poco conocimiento de Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Esta era una condición espiritual muy similar a la de Apolos, un discípulo que, pese a ser instruido en el camino del Señor y a exponer valientemente algún contenido de las Escrituras, de Jesús solo sabía lo predicado por Juan el Bautista. Con dicha información, entonces, el apóstol Pablo les explica el papel que éste llevó a cabo como precursor del Mesías y les concientiza de la necesidad de una experiencia personal con Cristo, quien es el bautizador con el Espíritu Santo para crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. Así que cuando escucharon con solicitud, eso les despertó en ellos un impulso de hacer las cosas de manera correcta. Por eso dice el texto que cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, indicando con esto que recibían y aceptaban con gozo toda la doctrina de Cristo para ser sus discípulos, cumpliendo lo que el mismo Señor Jesús había ordenado. No es suficiente con que pretendamos saber algo de Jesús o cumplamos con alguno que otro requerimiento religioso. Para vivir la plenitud de vida en Cristo, es necesario que como creyentes y con pasos de obediencia, nos acerquemos a su presencia, arrepentidos de corazón, para recibir el don del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, primero es el Hijo y después su Santo Espíritu, como una cumplida promesa. Al ver la solicitud y la obediencia de estos discípulos,
Pablo se dispuso, guiado por el Señor, a ministrarles imponiendo las manos sobre ellos. En ese mismo instante el Espíritu Santo se derramó sobre sus vidas como ocurrió en el día de Pentecostés, lo cual de manera precisa Pedro justificó cuando dijo: Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Por tanto, así como Cristo fue el cumplimiento de la promesa mesiánica hecha por Dios para salvar a los hombres, Él también cumple la promesa del Padre, bautizando con el Espíritu Santo y fuego a quienes le siguen y anhelan de todo corazón. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para experimentar su poder. El evangelista Lucas describe con claridad qué fue lo que sucedió en la vida de estos hombres en ese momento de ministración del apóstol. Ellos, dice, hablaban en lenguas y profetizaban, lo cual es la señal física inequívoca de la llenura del Espíritu, como la evidencia inicial. Pero no solo ellos lo experimentaron. Claramente esto se había convertido en un común denominador a lo largo de todo el libro de los Hechos, respecto a toda persona que reconociese y aceptase el señorío de Cristo en su vida. El propósito del bautismo con el Espíritu Santo es sumergir al creyente en la convicción de ser un testigo personal de Cristo en esta tierra, pero por supuesto en una esfera de lo sobrenatural, donde el poder de Dios es el elemento esencial para desarrollar la obra de Dios por medio de los dones y la unción del Espíritu Santo. Si deseamos entonces presenciar y participar del mover del Espíritu de Dios, debemos tener clara una cosa: primero es el uno que el dos. Señor y Padre, te damos gracias. Hoy hemos aprendido que para recibir la presencia del Espíritu Santo es necesario tener un encuentro con Jesucristo, recibir su doctrina en nuestro corazón, arrepentirnos y nacer de nuevo. Señor, gracias porque es la promesa dada para nosotros, para que también seamos testigos al mundo de lo que Dios hace en los corazones. Señor, muchas gracias por recordar lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.